¿Qué haces aquí todavía? Ayer te dije claramente que no estabas invitada. Aquellas palabras cortaron el ambiente de la recepción como si fueran vidrios rotos, y todas las miradas se giraron hacia mí, disfrutando de mi humillación pública. Sonreí con calma a la novia de mi hijo, esa mujer a la que había gastado más de $40,000 en hacer feliz. Me voy, pero antes quiero que conozcas a mi invitado especial, alguien muy conocido para ti. Cuando Jessica descubrió quién estaba de pie detrás de mí, su rostro se puso tan blanco como su carísimo vestido antes de desplomarse sobre el mármol italiano. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde nos ves. Seguramente te preguntas cómo una abuela de 67 años acabó organizando la interrupción más espectacular en la historia de una boda en Charleston. Pues bien, todo comenzó medio año atrás, cuando mi hijo Andrew llegó a casa con la mujer más bella y más mentirosa que había conocido en mi vida. Pero me estoy adelantando. Mi nombre es Margaret Thompson, aunque todos me dicen Maggie, y hasta hace unos días creía que estaba preparando la boda del siglo para mi único y querido hijo. Vaciar la póliza de seguro de vida de mi difunto esposo, vender bonos y hasta hipotecar parte de mi casa fueron los sacrificios que hice para regalarle a Andrew y Jessica la boda de ensueño que ella juraba haber soñado desde niña. El lugar, la afamada Hacienda Bellamy, con sus jardines inmensos y encanto sureño. El vestido Umbera Wank de $12,000 que necesitó 3 ajustes. Las flores. 2,000 rosas blancas traídas desde Ecuador. Yo pagué hasta el último pétalo porque Jessica, con lágrimas en los ojos, me dijo que su familia Lafitte la había rechazado por casarse por debajo de su nivel social. Se me partía el corazón por aquella muchacha que aseguraba haber renunciado a todo por amor. Incluso le ofrecí el collar de perlas de mi abuela, una joya que había pasado por 4 generaciones de mujeres de mi familia. «Oh, señora Thompson», me susurró con ojos brillantes que yo creí sinceros. «Usted es como la madre que nunca tuve». ¡Qué actuación la suya! Andrew estaba completamente embelesado, y yo comprendía la razón. Jessica era de esas mujeres que parecen nacer con un encanto natural, melena dorada, ojos dulces, que hacían que los hombres olvidaran hasta su nombre. Trabajaba como enfermera pediátrica, ayudaba en refugios de animales, y hablaba de tener hijos con tanto fervor que yo misma me sorprendía soñando con nietos. Pero había un murmullo en mi interior, una duda persistente que no lograba callar. Quizá era porque sus historias nunca coincidían del todo, o porque decía haber crecido en tantos sitios distintos que confundía sus propios recuerdos. O tal vez porque siempre pagaba todo en efectivo alegando ser anticuada con las tarjetas. Aún así, Andrew estaba más feliz que en cualquier momento desde que murió su padre 3 años atrás. Y eso me bastaba, hasta la noche en que descubrí la verdad, que lo cambiaría todo. La revelación llegó por casualidad, como suelen aparecer las verdades más devastadoras. Había ido a dejar los recuerdos de la boda en el departamento de Andrew, cuando escuché a Jessica hablar por teléfono en la habitación con voz baja y tensa. Algo en su tono me detuvo en el pasillo, sin anunciar mi llegada. «Marcus, te dije que no me llamaras acá a este número», susurró con rabia. «No, la boda sigue en pie. Sí, tendré acceso a sus cuentas en cuanto nos casemos. ¿Cómo que quieres una parte mayor? Acordamos un 30%. Sentí que la sangre se me congelaba. Me pegué contra la pared agradecida de que los viejos pisos de madera me dejaran oír cada palabra condenatoria. Mira, la anciana ya nos dio más de 40,000 y seguro soltará más dinero para la entrada de la casa después de la boda. Este objetivo vale por lo menos 200,000. Quizá más.
Noel no sospecha nada. Está completamente atrapado. Un objetivo, mi hijo, era un objetivo. Ya había oído suficiente. Retrocedí hacia la puerta principal con las manos temblando tanto que casi dejé caer la caja de recuerdos. Logré salir en silencio, pero al subirme al coche, tuve que detenerme a unas cuadras porque no podía respirar. De golpe todo encajaba de la peor manera. Los pagos en efectivo, sus relatos contradictorios, la forma en que fue apartando a Andrew de sus amigos con comentarios envenenados. Incluso lo convenció de ponerla en su cuenta bancaria por comodidad y de aumentar su seguro de vida, ya que supuestamente estaban construyendo un futuro juntos. Pasé una hora dentro del coche llorando de rabia, sintiéndome la más grande de las ingenuas. Entonces algo dentro de mí cambió una fuerza férrea que no sentía desde que luché por la vida de mi marido cuando tenía cáncer. Si Jessica Miller creía que podía destruir a mi hijo y quedarse con nuestro dinero, había elegido hacia la familia equivocada. Pero necesitaba pruebas, evidencias que Andrew no pudiera negar y que revelaran quién era en realidad. Manejé directo a casa y con manos temblorosas hice algo que nunca imaginé. Busqué en internet detectives privados Charleston SC. A la mañana siguiente me encontré con Patricia Hayes en una cafetería del centro. Patricia había sido policía y después se dedicó al ámbito privado especializada en fraudes. Tendría unos 10 años menos que yo, pero transmitía una seriedad que me dio confianza de inmediato. Señora Thompson, me dijo tras escucharme lo que describe, suena a una estafa romántica con boda incluida. Esta gente es profesional. Estudian a sus víctimas, descubren qué quieren oír y se convierten justo en esa persona. Le pasé un cheque por el valor de sus honorarios. ¿Cuánto tardará? Patricia sonrió con dureza. Para alguien tan tonta que usa su propia voz en las llamadas, no mucho. 2 semanas después, Patricia me llamó con noticias peores de lo que había imaginado. Margaret, será mejor que te sientes, me advirtió con tono grave. Jessica Miller no existe. La mujer que tu hijo está por desposar en realidad se llama Sarah Collins y tiene un historial bastante largo. Yo estaba en la cocina preparando té y tuve que sostenerme de la encimera para no caer. Cuéntame todo. Sarah Collins, 29 años, nacida en Tampa. Detenida 3 veces en 5 años por fraude, aunque solo condenada una. Trabaja en pareja casi siempre con hombres que investigan a las víctimas o se hacen pasar por parientes para dar credibilidad a sus farsas. La tetera chillaba, pero no pude moverme acá a apagarla. El hombre del teléfono. ¿Marcus Rivera su cómplice más frecuente? Respondió Patricia. Habían tenido una relación sentimental hasta hace unos 2 años, cuando ella aparentemente lo engañó con $15,000 y desapareció sin dejar rastro. Desde entonces él la buscaba sin descanso. Por fin logré apagar la hornilla, mis manos se movían solas, mientras mi mente trataba de asimilarlo. ¿Cómo averiguaste todo esto?, pregunté. El milagro del reconocimiento facial. Y un poco de investigación a la antigua, respondió. Sarah llevaba usando la identidad de Jessica Miller 8 meses con número de seguro social falso y hasta historial laboral inventado. El empleo de enfermera pediátrica. Apenas se ofrecía como voluntaria en una clínica gratuita, lo justo para sostener la mentira si alguien preguntaba. Me dejé caer en la silla de la cocina. Patricia, necesito que encuentres a ese Marcus Rivera. Hubo un silencio. Margaret. ¿Qué estás pensando? Pienso que un hombre que lleva 2 años persiguiendo a Sarah tal vez quiera asistir a su boda. La voz de Patricia sonó casi admirada. ¿Quieres llevarlo a la ceremonia? Quiero darle a Jessica exactamente lo que merece.
Mi voz sonó más firme de lo que sentía. ¿Puedes localizarlo? Ya lo hice. Vive en Atlanta, trabaja en la construcción. En 1 hora te paso sus datos. Al colgar, permanecí mucho tiempo sentada en aquella cocina callada. Parte de mí quería ir de inmediato con Andrew y mostrarle todo lo que Patricia había descubierto, pero conocía bien a mi hijo. Obstinado como su padre y con Sarah manipulándolo desde hacía meses, seguramente lo habría convencido de que cualquier duda era puro celo o intento de control. No necesitaba algo más fuerte. Una escena que la desenmascarara sin dejar espacio para excusas. Faltaban 10 días para la boda y yo pensaba que nadie la olvidaría. Esa misma tarde llamé a Marcus Rivera. ¿Habla Marcus Rivera? Contestó con voz cauta y profesional. Lo sorprendí en su descanso en una obra de Atlanta. Señor Rivera, soy Margaret Thompson. Creo que conoce a la prometida de mi hijo, aunque usted la conoció como Sarah Collins, no como Jessica Miller. El silencio se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Luego preguntó: ¿dónde está ella? Va a casarse con mi hijo en Charleston, en 9 días. Ya nos robó más de $40,000 y apenas empieza. Manteniendo mi tono sereno añadí: creo que podemos ayudarnos mutuamente. Otra pausa. Señora, no sé qué juego trae, pero ella le dijo a su socio Marcus que el objetivo valía por lo menos 200,000. Planea entrar a las cuentas de mi hijo tras la boda y desaparecer en menos de 6 meses. ¿Le suena? El respiro brusco delató su sorpresa. Usted la escuchó hablar con Marcus, fui yo. Teníamos un trato hasta que me estafó, así que comprenderá mi posición, señora Thompson. ¿Qué propone exactamente? Llevaba horas masticando el plan, encajándolo como pieza de rompecabezas. Habrá una boda en iglesia con 300 invitados. Muy pública, muy elegante. ¿Qué pasaría si su pasado entra por esas puertas justo en su momento de gloria? Quiere que interrumpa la boda. Su voz dejó entrever respeto. Quiero que la desenmascare frente a todos, especialmente frente a mi hijo, que merece conocer la verdad antes de que ella destruya su vida. Marcus guardó silencio unos minutos. Cuando habló otra vez sonaba más duro. Me robó 15,000 y desapareció en plena noche, me dejó pagando hotel y coche rentado. Llevo 2 años buscándola. Entonces, esta es su oportunidad. ¿Y qué gana usted aparte de salvar a su hijo? Sonreí aunque él no pudiera verlo. Justicia, señor Rivera. Pura y simple justicia. Conversamos 20 minutos más afinando detalles. Marcus conduciría hasta Charleston, la mañana de la boda, y esperaría mi señal. Yo ya estaba oficialmente desinvitada. Sarah había convencido a Andrew de que su madre solo quería arruinarles la felicidad. Pero conocía accesos al Bellamy Estate que no pasaban por la entrada principal. Al colgar me sentí más ligera que en semanas. La furia impotente había sido reemplazada por algo mucho más satisfactorio, un propósito. Los días siguientes pasaron entre preparativos. Cancelé la cita de peinado y la compostura del vestido. Si no iba a estar invitada, no tenía por qué lucir impecable. En su lugar, me dediqué a otros asuntos, asegurarme de que aquella boda tuviera serias complicaciones financieras. 3 días antes hice varias llamadas que habrían enorgullecido a cualquier tiburón corporativo. La primera fue a la coordinadora de eventos de la hacienda Bellamy. Señora Sullivan, le habla Margaret Thompson, madre del novio en la boda, Thompson Miller del sábado. Oh, señora Thompson, qué gusto escucharla. Espero que esté emocionada por el gran día. Si tan solo supiera. En realidad llamo porque hubo un cambio en el arreglo de pagos. La familia de la novia ha decidido cubrir el saldo final al fin. Hice una pausa dejando que mi voz sonara como la de una abuela feliz. Es tan hermoso cuando las familias se unen
No cree absolutamente precioso. Debo esperar el pago directamente de ellos. Así es, ellos se encargarán de todo a partir de ahora. De hecho, mejor no procese nada de mi cuenta hasta que los Miller la contacten. Le di el número falso que Patricia había confirmado como el que Sara daba a los proveedores. Son muy estrictos con el manejo de sus finanzas. La segunda llamada fue a la florista, la tercera al banquete, la cuarta al fotógrafo. En todas repetí la misma historia. La familia de la novia estaba retomando los pagos encantados de reconciliarse con su hija y felices de contribuir a la gran ocasión. Claro, esa familia no existía, y Sara jamás se enteraría de que los proveedores intentaban localizarla en un número que nunca contestaría. Para el sábado por la mañana, la hacienda Bellamy enfrentaría un problema carísimo sin salida inmediata. Pero mi obra maestra fue la llamada que le hice a Kurt Andrew. Mamá sonaba agotado con tensión en la voz. Ahora mismo no puedo hablar mucho. Jessica se ha estado molesta porque no fuiste a la cena de ensayo. Y Andrew, cariño, yo comprendo perfectamente sus sentimientos. Mi tono se impregnó de esa ternura maternal que lo había consolado durante 42 años, desde las rodillas raspadas hasta los desamores. De hecho, he estado reflexionando, y me doy cuenta de que quizá me he metido demasiado en los preparativos de la boda. Silencio, luego de verdad, este es el día de Jessica, y si piensa que mi presencia le causaría incomodidad, entonces debo respetarlo. Hice una pausa calculada. Te quiero demasiado como para arruinar tu felicidad. Mamá, su voz se quebró un poco. ¿Segura? Tal vez Jessica cambie de opinión si hablas con ella. Oh, mi cielo, no creo que sea necesario. ¿Sabes qué? Este fin de semana me daré una escapada. Quizá maneje hasta Savannah a ver antigüedades. Así ustedes disfrutan su gran día sin dramas familiares. El alivio en su voz me dolió. Eso es muy considerado de tu parte, mamá. Solo quiero que seas feliz, hijo. Eso es todo lo que siempre he deseado. Al colgar me quedé mirando el teléfono un buen rato. La charla era necesaria, pero me hirió más de lo esperado. Andrew estaba convencido de que yo era el problema, que mis sospechas sobre Jessica nacían del egoísmo o de los celos, y no del instinto de una madre. Bueno, el domingo lo entendería todo. El viernes por la noche Sara me llamó directamente. Casi no atiendo, pero la curiosidad ganó. Señora Thompson, soy Jessica. Su voz era dulce como miel, con un matiz de fragilidad. Quería agradecerle por ser tan comprensiva respecto a mañana. Sé que puede parecer duro, pero... En absoluto, querida. Lo entiendo perfectamente. Igualé su tono a la perfección. Una novia debe sentirse completamente tranquila el día de su boda. Qué generosa es usted. Andrew dijo que piensa ir a Savannah el fin de semana. Estaba tanteando típica. Así es. Una pequeña escapada de la madre del novio mientras ustedes inician su luna de miel. Pues espero que la pase muy bien. Y señora Thompson, después de que Andrew y yo estemos instalados, quizá podamos almorzar. Me encantaría que fuéramos amigas. La desfachatez me dejó sin palabras. Suena encantador. Jessica, estoy segura de que tendremos mucho de qué conversar. Tras colgar me serví una copa de vino generosa y brindé frente a mi reflejo en la ventana de la cocina. Por los amigos de la familia Margaret, dije en voz alta, que reciban exactamente lo que se merecen. El sábado amaneció gris y con llovizna, de ese clima que los fotógrafos llaman romántico y las novias desastroso. Me levanté a las 5 demasiado nerviosa para dormir y pasé la mañana alistándome para lo que sería el día más brillante o el más caótico de mi vida.
A las 9, Marcus Rivera llamó desde una gasolinera a 20 minutos de Charleston. «Ya estoy aquí, señora Thompson». «¿Estás segura de esto?» Me miré en el espejo del pasillo vestida de negro sencillo y con las perlas de mi abuela, esas que tanto había admirado Jessica. Jamás he estado tan segura en mi vida. ¿Y si su hijo no la perdona? Era la pregunta que había evitado por días. Entonces, al menos lo habré salvado de una mujer que lo habría destruido económica y emocionalmente. A veces el amor significa ser la villana en la historia de otro, hasta que se abren los ojos. ¡Caray! Es más dura de lo que aparenta. Casi sonreí. Señor Rivera, crié a un hijo, enterré a un esposo, y he sobrevivido 67 años en el sur. Soy más fuerte de lo que parezco. La ceremonia estaba programada para las 2, con la recepción enseguida en el salón principal de la hacienda. Había calculado cada detalle. Marcus llegaría a la 1:30 y esperaría mi mensaje. Yo entraría por el acceso del jardín ruta que conocía bien de tantas visitas y me colocaría en un punto estratégico para observar. A las 11 el teléfono empezó a sonar, primero la florista, luego el banquete, después la coordinadora del lugar. Todos nerviosos intentando contactar a alguien de la familia Miller por saldos pendientes que debían liquidarse de inmediato. Dejé que todas las llamadas fueran a buzón. Al mediodía Andrew me llamó. «Mamá, algo raro pasa. Todos los proveedores están llamando a Jessica por pagos, pero ella jura que nunca dijo que su familia se encargaría. Dios mío, eso sí que suena confuso». «¿Qué dijo Jessica?» «Está muy alterada. Cree que alguien quiere sabotear la boda». Hubo un silencio. «Mamá, tú no... Quiero decir, ¿no habrás...?» «Andrew Thompson, estás insinuando que tu madre arruinaría tu boda». Dejé escapar justo la dosis de dolor en mi voz. Después de todo lo que hice para que este día fuera perfecto, no, perdón. Es que... Jessica está muy estresada y cuando la gente lo está a veces busca a quién culpar. Tranquilo, hijo. Seguro es solo un malentendido con los proveedores. Estas cosas pasan. Lo importante es que hoy te casas con la mujer que amas. Si tan solo supiera lo cierto que estaba a punto de volverse ese comentario. Al colgar miré el reloj. La 1 en punto, hora de ponerme en posición para el espectáculo de mi vida. Tomé mi bolso, respiré hondo y me dirigí al coche. El trayecto hasta la hacienda Bellamy me llevó 15 minutos atravesando el barrio histórico de Charleston. El musgo español colgaba de los robles centenarios como si fueran velos nupciales. Y pese a todo sentí una punzada de tristeza al pensar que aquel lugar tan hermoso quedaría marcado por el engaño, en vez de por la alegría. Pero Sarah Collins había tomado sus decisiones y ahora le tocaría enfrentarse a las consecuencias. Dejé el coche a 2 cuadras y entré por la puerta trasera de la hacienda, junto a la cocina de banquetes que ya había visto en las visitas previas. El personal estaba demasiado ocupado con los problemas de pagos como para notar a una mujer más vestida de negro y cargando flores. A las 2:15 ya estaba escondida tras una columna de mármol al fondo de la capilla, mirando cómo el rostro de mi hijo irradiaba felicidad mientras aguardaba a su novia. En 15 minutos esa alegría se rompería y yo sería la culpable. Pero me recordé al sonar la marcha nupcial a veces. El amor exige tener la fuerza de romper un corazón para salvar una vida. Las puertas de la capilla se abrieron y Sarah Collins, fingiendo ser Jessica Miller, por última vez avanzó con su vestido de $12,000 y con las perlas de mi abuela en el cuello. Saqué el móvil y envié un solo mensaje a Marcus Rivera. Ahora... Marcus entró por aquellas puertas como un ángel vengador en un traje arrugado. Todas las cabezas se giraron cuando caminó por el pasillo con la seguridad de alguien que llevaba 2 años cazando a su presa. El ramo de rosas blancas de Sarah se desplomó en el mármol
con un sonido de vidrio roto. Sarah Collins llamó Marcus, su voz retumbando en el silencio atónito. ¿De verdad creías que podías esconderte para siempre? El caos que siguió fue tal cual lo había imaginado y aún más. Andrew se colocó delante de su prometida desconcertado. «Señor, creo que se equivoca. Esta es Jessica Miller». Marcus soltó una risa seca sin humor alguno. Jessica Miller. Así se hace llamar ahora, metió la mano en su saco y sacó una carpeta manila. Su verdadero nombre es Sarah Collins, y es una estafadora profesional. Yo lo sé bien. Fui su socio hasta que me robó $15,000. «Eso no es cierto», chilló Sarah desesperada. «Andrew, no conozco a este hombre. Está mal de la cabeza, pero ya se notaban las grietas en su actuación. Le temblaban las manos y esa voz melosa había adquirido un filo cortante. La máscara se desmoronaba. Marcus abrió la carpeta y mostró fotografías. Aquí está Sarah, en el Ritz-Carlton de Miami, estafando a turistas mayores con tarjetas de crédito. Aquí en Birmingham, fingiendo tener cáncer para robar donaciones en la iglesia. Su tono se volvía cada vez más gélido. «Y esta es mi favorita, Sarah. Saliendo de nuestra fiera habitación en Memphis, con mi cartera, mi reloj y el anillo de compromiso que fui tan idiota en comprarle». El rostro de Andrew se tornó pálido. «Jessica, ¿de qué estás hablando?». Está mintiendo. La voz de Sarah se quebraba. «Andrew, tú me conoces. Nos vamos a casar. Te amo». «Amor», ladró Marcus. «Señora, usted no sabría reconocer el amor, ni aunque la mordiera. ¿Quieres saber lo que realmente piensa de tu querido Andrew?» Sacó su teléfono y lo levantó. «Tengo grabaciones de nuestra sociedad. ¿Quieres oír cómo lo llamaba su patético Mama's Boy, Mark?» Los invitados murmuraban un zumbido de sorpresa y confusión llenando la capilla. Yo, detrás de mi columna, observaba cómo el mundo de mi hijo se derrumbaba ante mis ojos, y aún así me dolía el corazón por él. Pero Sarah no había terminado de luchar. Aunque algo de eso fuera cierto, dijo, forzando de nuevo su tono dulce: «Las personas pueden cambiar. Ya no soy esa. Andrew cree en las segundas oportunidades. ¿Verdad, cariño?». Fue un movimiento hábil apelando a la bondad de Andrew, poniéndolo a elegir entre confiar en la redención o aceptar que la mujer que amaba era un engaño total. Por desgracia para Sarah, yo le había dado a Marcus otra bala más. ¿Segundas oportunidades? Marcus sonrió con frialdad. «Cuéntale del otro objetivo, Sarah, el que trabajas ahora mismo». Andrew giró a mirarla y vi el instante exacto en que la duda se apoderó de sus ojos. «¿De qué habla Jessica?». «No tengo idea». Pero su voz sonó demasiado rápida, demasiado defensiva. Marcus revisó su teléfono. «Déjame refrescarte la memoria. Hace 3 semanas me llamaste pidiendo consejo sobre una vieja bruja solitaria que ya te había dado $40,000. ¿Te suena?». El silencio tras esa revelación fue ensordecedor. Todas las miradas se clavaron en Sarah esperando una respuesta. Vi el rostro de mi hijo transformarse, comprendiendo poco a poco, y tuve que aferrarme a la columna para no delatarme. La voz de Sarah le falló. Lo intentó de nuevo. «Eso está sacado de contexto». «Contexto, Andrew», apenas susurraba. «Llamaste a mi madre una vieja bruja solitaria, Andrew. No lo quise decir así. Este hombre está tratando de... ¿De qué?». «De decir la verdad». La voz de Andrew crecía la ira sustituyendo la confusión. «Mi madre nos lo ha dado todo. Vació sus ahorros para nuestra boda. Hasta hipotecó su casa para que tú tuvieras la ceremonia de tus sueños.
Los invitados ya no murmuraban. Escuchaban cada palabra con atención. Vi varios sacando sus teléfonos para grabar incluso el compañero de universidad de Andrew. Parecía estar transmitiendo todo en vivo. Marcus no había terminado. ¿Quieres saber lo mejor? Planeaba vaciar tus cuentas y largarse en menos de 6 meses. Es su calendario de siempre lo bastante largo para reclamar bienes matrimoniales, lo bastante corto para no encariñarse demasiado. Basta, suplicó Sarah, pero su compostura se había esfumado. Lágrimas le corrían por el rostro. Pero nunca pude saber si aquellas lágrimas eran reales o parte de su actuación. Andrew se apartó de ella con el rostro endurecido entre el asco y la traición. ¿Es cierto? Algo de todo esto Sarah miraba en todas direcciones como un animal acorralado buscando salida. Las puertas de la capilla estaban bloqueadas por invitados curiosos que se habían acercado para escuchar mejor. El altar no ofrecía refugio alguno. Al final su mirada se cruzó con la mía entre la multitud. Nuestros ojos se encontraron y vi el reconocimiento en su rostro. Supo al instante quién había preparado aquel escenario. Por primera vez desde que entró en nuestras vidas, Sarah Collins se topaba con alguien más lista, más dura y mucho más decidida que ella. Tú, susurró señalándome directamente. «Esto fuiste tú». Todas las cabezas se giraron hacia mí, y de repente me convertí en el centro de atención de una forma que nunca había planeado, tanto por querer permanecer oculta hasta el desenlace. Los ojos de Andrew se abrieron con sorpresa al verme. «Mamá, ¿qué haces aquí? Dijiste que irías a Savannah». Salí de detrás de la columna acomodándome las perlas con toda la dignidad posible. Mentí, cariño, algo que aprendí de los expertos. «¿Tú organizaste todo esto?», preguntó Andrew, con mezcla de horror y asombro. «Yo lo expuse», corregí. «Hay una diferencia». Sarah recuperó la voz y con ella su habilidad para manipular. «Está celosa, Andrew. Tu madre no soporta que me hayas elegido a mí en vez de a ella. Contrató hasta a este hombre para arruinar nuestra boda porque quiere controlar tu vida para siempre. Fue un intento astuto usando el viejo estereotipo de la suegra controladora». Por un instante, vi la duda regresar a los ojos de Andrew. 29 años de manipulación entrenada de Sarah contra 67 años de amor y sacrificio de mi parte. ¿A quién decidiría creer? Fue entonces cuando Marcus jugó su carta final. «La señora Thompson no me contrató, señorita. Yo me ofrecí». Levantó su teléfono de nuevo. «¿Quieres escuchar la grabación que hice de nuestra conversación hace 3 semanas? Esa donde te burlas de lo fácil que es manipular a mujeres solitarias y a sus hijos devotos». La calidad del audio no era perfecta, pero la voz de Sarah se escuchaba clara. «La vieja está tan desesperada por nietos. Se tragará cualquier cosa. Y elijo totalmente un niño de mamá. Solo tengo que llorar por mi pasado trágico, y él saca otro cheque». El rostro de Andrew se puso blanco, luego rojo, y finalmente de un gris enfermizo que me hizo querer correr a abrazarlo. Pero ese ya no era momento de protegerlo. Era momento de que por fin viera la verdad. «¿Quieres oírlo mejor?», continuó la voz de Sarah en la grabación. Me dio el collar de perlas de su abuela, dijo que era una reliquia familiar. Seguramente lo empeñe después de la luna de miel». De inmediato los ojos de Andrew fueron al cuello de Sarah, donde brillaban las perlas de mi abuela sobre su piel pálida. Joyas usadas por 4 generaciones de mujeres. Thompson, símbolo de aceptación y amor, al pasar de suegra a nuera. Las manos de Sarah volaron a su garganta intentando cubrir el collar como si pudiera ocultar la evidencia. «Andrew, puedo explicarlo.
Explicar que la voz de mi hijo era ahora un filo helado. Explicar cómo te burlabas de mi madre mientras gastabas su dinero. Explicar cómo me llamabas un niño de mamá mientras fingías quererme. Explicar cómo planeabas dejarnos en la ruina y desaparecer. De golpe Sara se desplomó interiormente. Los hombros se le cayeron. Y por primera vez desde que la conocí, ya no parecía esa jovencita inocente, sino la mujer real que había estado escondiendo. Comenzó como un trabajo, murmuró en voz baja. Solo otro objetivo. Pero luego, no sé, pensé que tal vez podían hacerlo real. ¿Real mintiendo en todo? La voz de Andrew se quebró. Tu nombre, tu empleo, tu familia, toda tu vida inventada. ¿Qué se suponía que era auténtico entre nosotros? Sara recorrió la capilla con la mirada viendo las caras de cientos de invitados, algunos con asombro, otros con repulsión, y muchos con fascinación morbosa. Los arreglos florales, el fotógrafo que no dejaba de disparar el camarógrafo, registrando cada instante de su humillación pública. «Necesito irme», susurró. «Sí», dijo Andrew con firmeza. «Debes irte». Pero Sarah Collins aún no había terminado. Al recoger su vestido para caminar hacia la salida, se giró hacia mí con odio puro en la mirada. «¿Crees que ganaste, verdad? Felicidades, señora Thompson. Recuperaste a tu hijo querido. Pero sabes que nunca volverás a confiar en otra mujer. Lo arruinaste para el amor para siempre. Así podrás seguir siendo la mujer más importante de su vida». Las palabras dieron en el blanco. Una punzada de duda me atravesó preguntándome si mi búsqueda de justicia había cruzado hacia algo egoísta y oscuro. Pero Andrew me sorprendió. No dijo con firmeza. «Ella no me arruinó. Tú lo hiciste. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Mamá intentaba protegerme. Tú querías destruirme». El rostro de Sara se torció de rabia. «Van a lamentarlo los dos. Tengo amigos contactos. Esto no se acaba aquí». Marcus dio un paso al frente divertido. «En realidad sí se acaba. Porque mientras hacías tu numerito aquí, el FBI se interesó mucho en nuestra charla sobre tu estafa actual. Les llamó la atención tu número de seguro social falso y tu historial laboral inventado». La cara de Sara se puso lívida. «No te atreverías». «Ya lo hice, cariño. Deberían llegar en cualquier minuto para escoltarte afuera». Revisó su reloj. De hecho, me sorprende que no hayan llegado todavía». Como si sus palabras los invocaran, dos hombres de traje oscuro aparecieron en la entrada de la capilla. Avanzaban con la seguridad propia de agentes federales y la última esperanza de Sara de salir con dignidad se desvaneció. «Sarah Collins», dijo el agente más alto, mostrando su placa. «FBI. Queda detenida por fraude, robo de identidad y violación de regulaciones bancarias federales». Lo que siguió fue una escena que jamás pensé presenciar en la boda de mi hijo. Agentes federales, leyendo los derechos Miranda en una capilla adornada con rosas blancas y nube. Invitados sacando sus teléfonos a toda prisa para grabar la historia en vivo. Una novia con un vestido de $12,000 siendo llevada esposada. Sara no se fue en silencio. Mientras los agentes la conducían por el pasillo, seguía volteando a gritarle a Andrew y a mí. «Esto es acoso. No he hecho nada malo. Mis abogados se encargarán de ustedes». Pero sus gritos se perdían. La mitad de la capilla filmaba su arresto y la otra mitad ya enviaba mensajes con la noticia a quienes no habían asistido. Para la tarde el video estaría en todas las redes con etiquetas como Wedding Crash y Bride estafadora. Cuando los agentes se la llevaron, un silencio extraño cubrió la capilla.
300 invitados permanecían en las bancas sin saber si marcharse, quedarse, felicitar o consolar. El ministro seguía en el altar con expresión de no haber estudiado jamás para esto en el seminario. Andrew continuaba en el altar aún con el esmoquín puesto, mirando las puertas por donde su prometida acababa de ser arrestada. Quise acercarme, pero algo me detuvo. Ese era su momento para asimilar, llorar y decidir qué hacer. Al fin se giró hacia la congregación. «Bueno», dijo su voz llenando la capilla en silencio. «Esto es incómodo». Unas risas nerviosas recorrieron el lugar. «Quiero agradecerles a todos por venir hoy. Sé que no es así como pensaban pasar su sábado por la tarde». Hizo una pausa pasándose la mano por el cabello. «La boda obviamente está cancelada, pero la recepción ya está pagada. Así que si alguien quiere quedarse a cenar y aprovechar la barra libre, son bienvenidos. Dios sabe que yo necesito un trago». Esta vez las risas fueron más sinceras. La gente empezó a levantarse, estirarse, a hablar en grupos pequeños, mientras el shock se disipaba y la realidad se imponía. Andrew por fin me miró. Nuestros ojos se encontraron en medio del caos, y vi en él gratitud, vergüenza y quizá un poco de admiración. Caminó hacia mí por el pasillo, y la multitud se abrió como el mar rojo. Al llegar se detuvo frente a mí, estudiándome el rostro en silencio. «Mamá», dijo al fin, «tenemos que hablar». Asentí. «Sí, lo haremos, pero antes...». Extendió las manos y con cuidado desabrochó el collar de perlas de mi abuela de su cuello. «Esto te pertenece». Recibí las perlas con manos temblorosas, reconociendo su peso familiar. En realidad pertenecen a la mujer con la que algún día me case de verdad, cuando encuentre a alguien que las merezca. Los ojos de Andrew se llenaron de lágrimas. «Perdóname, mamá, por no creerte, por elegirlas ellas sobre ti, por ser tan idiota». «No eras un idiota, cariño. Estabas enamorado, o al menos enamorado de la persona que creías que era». Le arreglé la corbata como hacía desde que usaba de esas de clip, cuando era niño. El amor nos hace vulnerables. Lo importante es que estás a salvo. ¿Cuánto tiempo lo supiste? Empecé a sospechar hace un mes. Tuve pruebas hace 2 semanas. Lo miré a los ojos. Contraté a una investigadora privada. Y Marcus... Él se ofreció a la venganza cuando le conté dónde encontrarla. Sonreí apenas. «Ya ves, no hay furia como la de un estafador traicionado». Andrew soltó una risa amarga. «Has estado ocupada. Han sido unas semanas muy educativas». Le tomé del brazo. «¿Y qué dices si enfrentamos la música en tu no recepción? La gente tendrá preguntas». Mientras avanzábamos juntos por el pasillo, alcancé a escuchar fragmentos de conversaciones de los invitados. Había sorpresa y asombro, pero también verdadera preocupación por Andrew y cierto respeto hacia lo que llamaban mi trabajo de detective. La señora Henderson, nuestra vecina, me tomó del brazo al pasar. «Margaret Thompson, usted sí que es lista. Nunca confié en esa muchacha. Demasiado bonita y demasiado tierna. Las mujeres de verdad tienen filo». La recepción, que no fue recepción, resultó ser la fiesta más honesta a la que habías asistido. Sin la fachada de celebración nupcial, la gente se relajó de una forma que nunca ocurre en eventos formales. El bar abrió temprano. La banda tocó blues en lugar de marchas nupciales y las charlas fluyeron con esa autenticidad que solo surge después de un trauma compartido. Andrew se condujo con más gracia de la que hubiera imaginado. Recorrió el salón como político, agradeciendo a todos, disculpándose por el drama y aceptando condolencias con buen humor. Lo miraba desde el otro lado del salón y sentía un orgullo que nada tenía que ver con su carrera o sus parejas. Era mi hijo mostrando carácter bajo presión.
Marcus Rivera me encontró junto a la mesa de postres, justo cuando pensaba si sería correcto probar pastel de boda cuando no había habido que cierto boda. Señora Thompson, me dijo extendiendo la mano. Quería agradecerle por darme la oportunidad de enfrentar a Sarah después de todo este tiempo. Le estreché la mano. Soy yo quien debe agradecerle. Jamás habría podido desenmascararla sin su ayuda. Lo que hiciste requirió agallas. No muchas madres llegarían tan lejos. Cualquier madre habría hecho lo mismo para proteger a su hijo. Marcus sonrió. No, señora. La mayoría sí habría intentado convencer a su hijo con palabras y habrían fracasado. Usted jugó ajedrez, mientras los demás jugábamos damas. Cuando se marchó me encontré sola con mis pensamientos por primera vez en todo el día. La adrenalina se desvanecía dando paso al cansancio y a algo parecido a la tristeza. Sí había salvado a Neo y a Andrew de un matrimonio desastroso y de la ruina económica, pero también había quebrado su fe en el amor, al menos de momento. ¿Habría hecho lo correcto mamá Andrew? Apareció junto a mí, con 2 copas de champaña. Parece que estás dudando. Acepté la copa con gratitud. Solo me pregunto si no habría existido una manera más suave de manejar esto. ¿Quieres decir cómo sentarme y decirme que mi prometida era una estafadora? Porque sabemos perfectamente cómo habría reaccionado. Tenía razón. Habrías pensado que estaba celosa y que quería controlarte. Y te habría acusado de lo mismo que dijo Sarah, de querer tenerme atado a ti para siempre. Andrew bebió un sorbo. ¿Sabes qué me hizo cambiar de opinión? No fue Marcus apareciendo ni siquiera la grabación. Fue ver el rostro de Sarah cuando comprendió que la había superado. Por un instante su máscara cayó del todo y vi quién era realmente. ¿Y qué viste, fría calculadora? Y respeto verdadero hacia una rival digna. Me miró de frente. Ella te subestimó por completo. Creía que eras solo una anciana solitaria capaz de todo con tal de mantener feliz a su hijo. Nunca imaginó que intentaba engañar a alguien más lista que ella. No sé si más lista. Quizás solo más decidida. Mamá, lograste exponer a una estafadora profesional usando a su propio socio y al FBI. Eso no fue solo instinto maternal. Fue estrategia. Nos quedamos un rato en un silencio cómodo viendo a familiares y amigos disfrutar de la fiesta que había surgido de las cenizas del desastre. La banda ahora tocaba jazz y varias parejas habían comenzado a bailar. Tengo una confesión, dijo Andrew al fin. ¿Qué cosa parte de mí se siente aliviada? No por la humillación ni por el arresto, pero... Dudó buscando las palabras. Algo siempre me pareció raro en Jessica. Nunca podía señalarlo, pero a veces, cuando la sorprendía desprevenida, me miraba como si intentara recordar quién debía ser. ¿Por qué no lo dijiste? Porque pensé que era estrés de boda. Y porque... Suspiró. Porque tenía 32 años y nunca había estado enamorado. Pensé que si lo cuestionaba demasiado desaparecería. Me dolió el corazón por él. Ay, hijo. Lo sé. Patético. No el niño de mamá que se enamora de la primera guapa que le hace caso. No respondí firme. Humano. Eres humano. Y los humanos queremos ser amados. No hay nada patético en eso. Ni siquiera cuando confiamos en la persona equivocada, sobre todo entonces. Tomé su mano. Andrew, lo que Sarah te hizo no fue tu culpa. Ella ya es una mentirosa profesional, que te estudió, aprendió lo que querías escuchar y se convirtió en eso mismo. No fuiste ingenuo. Fuiste un blanco. Andrew apretó mi mano. Gracias, mamá, por todo. Por ver a través de ella, por protegerme y por hacerlo de manera que no pudiera ignorar la verdad. De nada. Pero
La próxima vez que te enamores, preséntamela antes en el proceso. Él rió. La próxima vez que me enamore, haré una investigación de antecedentes completa. Eso suena un poco exagerado. Después de hoy lo dudo. Sonrió. Además, aprendí algo muy importante sobre las mujeres de mi vida. ¿Qué cosa nunca subestimes a una Thompson? Al parecer somos mucho más peligrosas de lo que aparentamos. Sonreí sintiéndome más ligera que en meses. Tu abuela estaría orgullosa. Le habría encantado verte en acción. Andrew alzó su copa. Por la justicia. Servida bien fría y acompañada de humillación pública. Levanté la mía para chocar con la suya. Por la familia y por saber cuándo pelear por los que amamos. Al brindar comprendí que pese a todo las mentiras, la traición y el espectáculo público estaba justo donde debía estar. De pie junto a mi hijo, sano y libre, viéndolo con claridad otra vez. A veces las mejores bodas son las que nunca llegan a celebrarse.